Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que les va a picar la curiosidad, porque vamos a adentrarnos en el fascinante universo de dos de las estrellas más brillantes del panorama turco, Altay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Y lo haremos bajo un titular bastante jugoso: Altay Ulusoy suelta secretos, Serenay Sarıkaya los oculta. Suena interesante, ¿verdad? Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que quizás nunca sepamos sobre esta pareja que ha cautivado a millones. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita, así no se perderán ni una sola de nuestras dosis de chismes y análisis. Empecemos ya. Como les adelantaba, el título de hoy nos plantea una dicotomía muy clara entre dos personalidades públicas que, a pesar de su fama y de haber compartido proyecto profesional, y según los rumores, algo más, parecen tener enfoques muy diferentes a la hora de manejar su vida privada y su relación con los medios. Por un lado, tenemos a Altay Ulusoy, un actor que, aunque reservado, a veces parece abrir una pequeña ventana a su mundo interior, dejando escapar detalles, guiños o comentarios que alimentan la especulación. Por otro lado, está Serenay Sarıkaya, una figura que parece proteger su esfera íntima con un escudo de silencio, o al menos, con una habilidad admirable para desviar cualquier intento de intrusión. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando decimos que Altay suelta secretos y Serenay los oculta? Pues bien, no se trata de que uno sea un libro abierto y la otra una caja fuerte e infranqueable, sino más bien de la percepción y de cómo ambos manejan su imagen pública y su relación con los fans y la prensa. En el caso de Altay, hemos visto a lo largo de su carrera momentos en los que ha compartido, de forma sutil o directa, aspectos de su vida personal, sus pensamientos, sus pasiones, o incluso, ha hecho comentarios que se interpretan como verdaderos destellos de su vida privada, especialmente cuando se trata de su relación con Serenay. Estas filtraciones no suelen ser grandes revelaciones escandalosas, sino más bien instantes de vulnerabilidad o franqueza que sus seguidores agradecen y analizan con lupa. Piensen en alguna entrevista donde, casi sin querer, haya mencionado algo sobre sus aficiones, su estado de ánimo o incluso, indirectamente, sobre su pareja. Estos son los secretos a los que nos referimos, pequeños fragmentos de verdad que él, a su manera, nos permite atisbar. Por el contrario, Serenay Sarıkaya ha construido una imagen de misterio y elegancia que le ha servido muy bien. Ella es una maestra en mantener el control sobre la narrativa de su vida. Cuando habla, suele ser sobre su trabajo, sus proyectos, su moda, o temas de interés social. Su vida privada, y especialmente su relación sentimental, es un territorio casi vedado para la prensa y el público. Los rumores sobre su relación con Altay, que han sido constantes durante años, rara vez encuentran confirmación o desmentido directo por su parte. Ella prefiere dejar que las imágenes hablen, o que los eventos dicten el ritmo de las informaciones, pero sin intervenir activamente en la conversación. Sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales, todo está cuidadosamente curado. Si comparte algo, es porque ha pasado por un filtro personal y profesional riguroso. Por eso, cuando hablamos de que oculta secretos, nos referimos a esa estrategia consciente de mantener un aura de privacidad, de no dar pie a especulaciones innecesarias y de proteger su espacio íntimo. Y aquí es donde entra la magia y el misterio de esta pareja. Altay y Serenay se conocieron y se enamoraron, o al menos eso nos contaron los rumores, durante la grabación de una de las series más exitosas de Turquía, Medcezir. Imagínense el escenario. Jóvenes, talentosos, guapos, rodeados de un éxito arrollador. La química en pantalla era innegable y para muchos, esa chispa saltó rápidamente a la vida real. Sin embargo, a diferencia de otras parejas de celebridades que viven su relación bajo los focos, ellos dos han navegado por las aguas de la fama y el amor con estilos marcadamente diferentes. Durante la época de Medcezir, era común que surgieran preguntas sobre su relación. Altay, en sus escasas apariciones mediáticas, a veces dejaba entrever una cierta conexión, quizás con una sonrisa esquiva o un comentario ambiguo que los periodistas y fans interpretan como una confirmación velada. Por ejemplo, podría haber dicho algo como «somos buenos amigos», con un tono que sugería mucho más, o haber defendido a Serenay ante alguna crítica con una pasión que iba más allá de la amistad profesional. Estos son los pequeños secretos que Altay ha compartido, los pequeños gestos que han alimentado el romance para el público. Serenay, por su parte, ha sido mucho más cauta. Si bien es cierto que en las redes sociales compartía instantáneas de su día a día, estas rara vez incluían a Altay de manera explícita o romántica.
Había momentos en los que podían aparecer en la misma foto, pero siempre de forma casual, en grupo, o como si fueran simples compañeros de trabajo. La estrategia de Sereni ha sido, y sigue siendo, la de mantener una distancia prudencial, permitiendo que su vida sentimental sea un tema de especulación externa más que de confirmación interna. Esto no significa que no tuviera una relación, sino que ella decidía cuándo, cómo y cuánto de esa relación hacer público. Ahora, después de Medcezir, la relación de Atay y Sereni ha tenido altibajos y rumores de rupturas y reconciliaciones, como es habitual en el mundo del espectáculo. Y aquí es donde las diferencias en sus estilos de comunicación se hacen aún más evidentes. Cuando Atay ha hablado de su vida privada, y de manera más general de sus relaciones, ha sido a través de entrevistas muy puntuales, donde se le ha percibido más reflexivo y a veces un tanto melancólico. Ha habido momentos en los que, al ser preguntado, ha respondido con cierta honestidad, aunque siempre cuidando las formas. Quizás ha dicho algo sobre la importancia del amor o sobre la dificultad de mantener una relación en su profesión, y eso los fans lo han interpretado como un eco de su propia experiencia, quizás con Sereni. Estos comentarios, aunque generales, son los secretos que él permite que fluyan. En contraste, Sereni ha continuado con su política de discreción. Sus apariciones en eventos de alfombra roja, sus proyectos de moda, sus campañas publicitarias, todo está enfocado en su carrera y en su imagen pública profesional. Si hay noticias sobre su vida sentimental, suelen ser a través de terceros, de fotos de paparazzi o de informaciones que provienen de círculos cercanos, pero rara vez de ella misma. Es como si quisiera decir, mi vida profesional es pública, mi vida privada es mía. Y esa es una decisión personal perfectamente válida. ¿Pero por qué esta diferencia de enfoques genera tanto interés? Creo que tiene que ver con la forma en que el público se conecta con las celebridades. Por un lado, está la admiración por su talento y su belleza. Por otro está la curiosidad humana por conocer la persona detrás del personaje, sus emociones, sus relaciones, sus luchas. Cuando Atay deja entrever algo, es como si nos diera permiso para imaginar, para conectar a un nivel más personal con él. Nos hace sentir que, a pesar de su fama, es humano y que también vive experiencias emocionales. Por otro lado, la reserva de Sereni crea un aura de intriga y respeto. Ella proyecta una imagen de fortaleza y control, lo que para muchos es admirado. Nos hace pensar en la importancia de la privacidad y en el derecho de las personas a elegir qué comparten y qué no. Su actitud nos recuerda que no todo tiene que ser expuesto para ser válido o interesante. Y aquí es donde podemos hacer una pausa y reflexionar. ¿Es uno un libro abierto y el otro una fortaleza infranqueable? Probablemente no. Es más una cuestión de matices y de estrategias de comunicación. A Atay, quizás con una naturaleza más introspectiva y a veces un poco más dada a la confidencia, deja escapar esas pequeñas joyas informativas. Sereni, con una visión más estratégica de su imagen y una férrea defensa de su privacidad, opta por el silencio o por respuestas calculadas. Ambos enfoques tienen sus méritos y sus admiradores. Lo cierto es que, a pesar de sus diferentes maneras de gestionar su vida privada, la conexión entre Atay Ulusoy y Sereni Sarkaya ha sido un tema recurrente y fascinante para el público. Durante años se han rumoreado citas, viajes e incluso planes de futuro. Y aunque ellos no confirmen ni desmientan de manera explícita, las pequeñas pistas que Atay ha dejado entrever y la elegante discreción de Sereni han construido una narrativa propia que muchos hemos seguido con atención. En resumen, hemos explorado la interesante dinámica entre Atay Ulusoy y Sereni Sarkaya en cuanto a cómo manejan su vida privada y su relación. Hemos visto que Atay, aunque reservado, a veces deja escapar pequeños detalles o comentarios que alimentan la especulación y la conexión con sus fans, a los que podríamos llamar sus secretos sueltos. Por otro lado, Sereni ha adoptado una postura de gran discreción y control sobre su imagen, protegiendo su esfera íntima con habilidad, lo que interpretamos como su forma de ocultar secretos. Esta dualidad en sus enfoques ha contribuido a mantener el interés y la intriga en torno a su relación. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Atay y Sereni. Espero que les haya resultado tan interesante y entretenido como a mí prepararlo. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta dinámica. ¿Prefieren la franqueza sutil de Atay o la elegancia discreta de Sereni? ¿Creen que las celebridades deberían compartir más o menos de su vida privada? Dejen sus comentarios abajo, que estoy deseando leerlos.
Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden regalarme un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos que también sean fans de estas estrellas o simplemente les encante el mundo del entretenimiento, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.